Bueno, Dios les bendiga a todos. Ojalá y estén bien allá en los países donde ustedes están, las localidades, ¿verdad? Donde están, Dios les bendiga. Ojalá y sea de bendición este tiempo de estudio. De verdad esperamos en el Señor que así sea, que sea de bendición, también estos módulos que si bien sabemos no son, unos módulos devocionales. Pues la realidad es que cuando nosotros estudiamos la palabra, vamos conociendo al Señor, vamos identificando realmente quién es nuestro Dios. Y entonces eso impacta en nuestra vida de adoración, en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros somos honestos y le decimos al Señor, pues realmente esto ha tocado mi corazón, esto ha impactado. El Espíritu Santo va haciendo su obra por medio de su palabra. Entonces, pues sean bienvenidos todos, Dios les bendiga. Y bueno, esta sesión nos vamos como seguimos, ¿verdad? Durante todas estas 21 semanas, empezamos a estudiar un libro de hermenéutica, precisamente de Tomás de la Fuente, que es un libro introductorio y cabe la pena resaltar, al menos en la versión que yo tengo, que la información que se tiene es muy pobre, es una información muy escueta que deja mucho que desear. Aquí nos tuvimos que basar en otro manual que vamos a ver más adelante, que es Principios de Interpretación Bíblica de Henry Wickler. Es un manual bastante robusto, muy sólido, y por qué tomamos la decisión, a lo mejor usted que está siguiendo la lectura, este, del libro de Tomás de la Fuente, diga, bueno, pues es que no viene nada de eso, efectivamente, porque la información que trae es una información muy escueta, muy pobre en del tema, y decidimos, tomar parte de los lineamientos que nos dice Henry Wickler. Entonces, pues ya teniendo claro eso, hermanos, vamos a ver algunos temas del día de hoy. Por ejemplo, pues vamos a partir desde lo más sencillo, que es una definición de qué es precisamente la profecía, ¿verdad? Contrario a lo que el movimiento neopentecostal, los movimientos hipercarismáticos de la iglesia cristiana están enseñando en la actualidad, pues la realidad es que la profecía dista mucho de ser el entendimiento solamente de sucesos benéficos para la iglesia. Entonces ya vamos a ver qué es realmente, lo vamos a ver con pasajes bíblicos. Vamos a entender cuál es su propósito, ¿verdad? Porque la profecía siempre fue dada por medio del Espíritu Santo, a hombres que entendían, ¿verdad? Que hablaban precisamente de parte de Dios, pero que también debían de entender el propósito de qué es lo que estaban haciendo. Y eso nos atañe a nosotros porque, reitero, hay algunas corrientes emergentes en la teología que dañan mucho a la iglesia. Y se piensa que muchas veces la profecía es, el Señor me dijo que tú vas a hacer esto, cuando nada tiene que ver de profético ese asunto. Este, Vamos a ver también cuáles son algunos pasos generales para la interpretación de la literatura profética. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar. Primero vamos a resemblantear los pasos que nosotros debemos de dar para cualquier tipo de literatura dentro de toda la teología bíblica, dentro de la Biblia, y después vamos a ir a las consideraciones especiales, sobre todo tres aspectos clave que vamos a tratar, que son muy distintivos de la literatura profética.
Y posteriormente, sí nos vamos a tener que centrar, y aquí entra un poquito la paradoja, la incongruencia entre la metodología de la investigación que existe en la rama teológica con algunas ramas como es la filología. ¿Por qué les digo esto? Porque la teología debiese de basarse exclusivamente en una interpretación de las raíces originales de la Biblia. Hablamos del hebreo, del griego, del arameo y del latín, pero en la práctica ustedes van a encontrar libros, comentarios, que se basan de escuelas de interpretación. Ya vamos a explicar qué es eso. Pero esto es como en la psicología. En la psicología existen teorías y modelos. Por ejemplo, el modelo psicoanalítico, la teoría, perdón, psicoanalítica, y tenemos el psicoanálisis que propuso Sigmund Freud, ¿no? O el psicoanálisis de Lacan. Pues hagan de cuenta que en la teología es muy parecido porque hay calvinistas y algunos de esos calvinistas, por ejemplo, está Sugen Michelén, ¿no? Está John MacArthur. En la rama pentecostal está W. Pentecost, está los muy renombrados, no teólogos, pero predicadores, Gille Ávila. Entonces, no es lo mismo como interpreta la Biblia un teólogo calvinista, un John MacArthur, por ejemplo, a cómo la va a interpretar Pentecost, que es curiosamente, Pentecost es un hermano pentecostal, de corte pentecostal, y ahí es donde entra la incongruencia metodológica. Ahí es donde entra una incongruencia en cómo hacemos teología, porque reitero, el hermano de España, uno de Portugal y uno de México, todos tendríamos que entender lo mismo de todos los pasajes bíblicos, pero desgraciadamente no es así. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, ese es un grave problema que nosotros tenemos a nivel metodológico en cuanto a las ramas hermenéuticas. Entonces, vea, vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué es el acto de la profecía? ¿Qué es la literatura profética? ¿Qué es el ejercicio profético? No, no soy de la corriente de la nueva era ni nada por el estilo. La profecía, literalmente desde los vocablos originales, significa hablar de parte de otro. Eso es lo que significa literalmente. Aquí es donde ya empieza las inferencias lógicas, porque si yo hablo de parte de alguien, el mensaje que me da una persona, yo lo tengo que dar tal cual me lo dio. Y el propósito de ese mensaje, yo lo debiese de conservar tal cual lo tiene la otra persona. Ojo, entienda o no entienda el propósito de ese mensaje. El acto de la profecía es exactamente esto. Los profetas, dice Pedro, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y en ese proceso de inspiración, recuerde que el vocablo griego que se utiliza literalmente significa soplar adentro. Y esto nos recuerda, ¿verdad? Algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Pero este proceso donde Dios inspira a los profetas es literalmente darles un mensaje que viene directamente de Él. Ojo, eso no quiere decir que porque el mensaje viniera de parte de Dios, ellos entendieran la plenitud del propósito de ese mensaje. Ese es un dato muy interesante y muy curioso. Yo les aseguro que el profeta Daniel, cuando vio la estatua, entendió gran parte, pero no todo. Cuando el profeta Isaías dijo que una virgen daría luz, lo más probable es que no entendió eso, pero él transmitió el mensaje. Entonces, vean qué difícil es que muchas veces nosotros, y eso pasa en la propia hermenéutica, pasa en el oficio de la predicación,
se da un mensaje que sabemos que viene de parte de Dios, que es un mensaje conforme a las escrituras, pero no entendemos la totalidad de las implicaciones del mensaje. Y eso es el oficio profético. Por eso es que muchos autores contemporáneos, dentro de ellos, Sugel Michelin, han tomado en cuenta que actualmente el oficio de la predicación, el oficio querigmático, es realmente, si lo queremos ver desde esta perspectiva, un oficio profético, porque se habla de parte de Dios, se da un mensaje de parte de Dios. Ahora, ¿qué propósitos tiene la profecía? Fíjense que estamos diciendo tiene, no estamos hablando en pasado. Ahorita les voy a explicar por qué. La profecía originalmente tenía como propósito la predicción de acontecimientos que todavía no sucedían. ¿Dónde dice eso? Vamos con citas del Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis 1:3. Vamos a empezar a analizar estas porciones de la Biblia. Vea, aquí le vamos a dar lectura en la versión Reina Valera 1960. Apocalipsis 1:3 dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. ¿Sí? Gran parte del contenido profético en la Biblia, gran parte ya tuvo un cumplimiento, pero hay otra gran parte que todavía no tiene cumplimiento. Ejemplo distintivo son grandes porciones de Apocalipsis. Ojo, no digo de todo, porque hay partes que ya se cumplieron, pero que al mismo tiempo están por cumplirse. Ahorita les voy a hablar de esto. Ahora, ¿qué otro propósito tiene la profecía bíblica? Es revelar hechos ocultos en el presente. Acuérdense de Hechos capítulo 5, no lo vamos a leer todo, pero les voy a leer el versículo 5 para que se acuerden de qué trata. Dice la Biblia lo siguiente: al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si te acuerdas, Ananías y Zafira llegan con Pedro. Previamente, bajo un acuerdo, ellos habían dicho que iban a donar para la iglesia una cantidad de dinero, mintiendo sobre el monto original en el cual se vendió. Entonces, Ananías, ¿verdad? Va con Pedro y es cuestionado sobre el monto por el cual había vendido este terreno. Dice, sí, es tanto, pero el Espíritu Santo le dice a Pedro que estaba mintiendo este personaje. Entonces, cae muerto. Llega su esposa y Pedro vuelve a cuestionar acerca del monto, del valor por el cual se estaba dando una donación. Y Pedro es muy claro: ustedes tenían el dinero en su poder y podían hacer lo que quisiesen con él. Ellos caen muertos por haber mentido al Señor. ¿Cuál es el punto profético aquí? Que el Espíritu Santo fue muy certero con Pedro. Evidentemente no hay punto de error en el Señor. Y le dice qué es lo que estaban haciendo. Estaban mintiendo. Entonces, eso es el discernir los hechos ocultos del presente. Eso es una rama precisamente del aspecto de la profecía bíblica. Ahora, no solo se queda ahí, sino que también la propia profecía bíblica busca ministrar consuelo, exhortación, reprensión con extrema precisión en la actualidad. Vea por favor en Primera de Corintios 14:3, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor?
Dice la palabra lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí se estaba hablando precisamente sobre la diferenciación entre la glosolalia o el don de lenguas y la profecía. Entonces Pablo empieza a hablar específicamente sobre el papel que cumple precisamente dentro de este proceso de exhortación. Ojo, acuérdense que la palabra profética más segura es la Biblia. No nos vamos a ir por misticismos ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo que se debe de tener en mente. La profecía predice acontecimientos que están por suceder, como en el caso de Apocalipsis, revela hechos ocultos del presente, como el ejemplo donde el Espíritu Santo le da esta revelación a Pedro de la mentira de Ananías y Zafira, pero también busca ministrar, busca exhortar, busca corregir, busca dirigir la vida de los creyentes con extrema precisión. Tal cual lo dice también el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos. Y Primera de Corintios 14:3 también refiere precisamente la importancia de la exhortación en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo es que se interpreta primero tanto alguna porción profética en la Biblia como cualquier otra de la Biblia? Bueno, acuérdense que el primer paso es hacer un análisis del contexto cercano o contexto inmediato de nuestro texto. Yo no puedo leer un solo versículo y generar de ese versículo una doctrina. Los versículos anteriores y posteriores nos van a ayudar a comprender de qué se está hablando en un versículo en específico. Esto se conoce como análisis contextual. El segundo paso es hacer un análisis del momento histórico y cultural en el que un pasaje es escrito. Posterior a ello, debemos de entender que hay que entender las figuras del lenguaje que están inmersas dentro de lo que nosotros estamos leyendo, que en un lenguaje técnico se conoce como un análisis léxico-sintáctico, ¿no? Por eso es que ya estudiamos varias semanas qué es la exageración, qué son los símiles, todo este tipo de figuras del lenguaje castellano. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a entender qué es lo que es literal y lo que no lo es en un pasaje bíblico. Y acuérdense que este es uno de los puntos importantes y es donde muchos fallan al momento de realizar una interpretación. Es que nosotros debemos hacer un estudio eslabonado, o sea, un estudio en vinculación con los otros 66 libros de la Biblia. Si yo estoy leyendo Apocalipsis, no solamente tengo que tener en claro el contexto inmediato de los versículos de donde estoy leyendo, sino a quién se dirige el escrito de Apocalipsis, en qué época histórica es escrito, quiénes son los que reciben este escrito, entender qué figuras del lenguaje se está utilizando, si se está hablando de la personificación, si se está hablando de una exageración, si se está hablando de X figura del lenguaje, pero también tengo que tener en claro qué dicen los otros 65 libros de la Biblia, referentes precisamente a lo que yo estoy leyendo y lo que estoy entendiendo de un pasaje. Y si no cuadra lo que yo estoy entendiendo de, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 4, en vinculación con lo que dice la carta a los hebreos, evidentemente está mal mi entendimiento de Apocalipsis capítulo 4. Entonces, ahí es donde entran los problemas de la interpretación, porque para realizar este paso, nosotros tenemos que ser, y así debe de ser, debemos de ser lectores muy, muy habidos de las escrituras.
¿Cómo se hace este tipo de estudio eslabonado? Por medio de lo que tú ya conoces del contenido de cada libro de la Biblia. No hay de otra. No existe otra forma. Puedes ayudarte de concordancias como la concordancia bíblica Strong, pues puedes ayudarte de ediciones de estudio como la Biblia Thompson edición Milenio, pero no hay nada como lo que tú ya sabes que existe de contenido bíblico en cada uno de los libros de la Biblia. Ahora, evidentemente lo tienes que ratificar. Y esos son como los principios generales. Ahora, las consideraciones especiales entran acá precisamente. ¿A qué le decimos sensus plenior? El sensus plenior prácticamente significa o nos ayuda a cuestionar si algún versículo de la Biblia tiene algún significado que es mucho más profundo que lo evidente. Les pongo un ejemplo de uno de esos versículos que sí nos dejan en pensar. Juan 11:15. Son de esos versículos, reitero, que no son fáciles si nos ponemos a analizarlo como debe de ser. Vea lo que dice. El versículo está engañoso, dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. O sea, ¿cuál era el propósito de Jesús de tener que esperar la muerte de Lázaro? ¿Como para qué? Algunos comentaristas bíblicos han dicho que era una oportunidad para que los discípulos entendiesen cuál era el poder de Jesús referente a la resurrección. Pero no habría tanta necesidad porque ya habría otros ejemplos donde Jesús ya había resucitado a otras personas. Algunos otros dicen que literalmente Jesús no le tomó importancia a este asunto de la muerte de Lázaro porque tenía cosas más importantes que hacer y que de todos modos lo iba a resucitar. Cosa que no creo que haya sido así, porque Jesús mismo lloró en el momento que ve precisamente la tumba de este hombre. O sea, estos son de los versículos que sí nos dejan como mucho reflexionar y que son engañosos, que se ven fáciles, pero cuando empiezas a cuestionarte por qué dice esto la Biblia, la verdad que te estás metiendo en camisa de 11 varas y es un tema muy lindo y muy interesante que puedes disfrutar. Hermano Oscar, Hermano, súper interesante esto que menciona. Sin quitarle tiempo de la clase, ¿usted podía decirnos cuál es su impresión acerca del versículo que acaba de mencionar? Cortico, por favor. amén. Vea, ese es un tema. Yo personalmente considero que Jesús quería tener una herramienta para generar una impresión en la familia de Lázaro, en los discípulos, pero también pienso que Jesús se reservó el por qué, el tiempo de respuesta que no fue rápido. O sea, muy probablemente, y eso es algo que nosotros vamos a ver más adelante en hermenéutica, pero la misma Biblia dice que Dios se reservó misterios. Y algo que sí tengo bien claro, sobre todo con pasajes como este y en este en específico, es que Jesús no nos quiso mostrar por qué. ¿Por qué? No lo sé. Pero para mí es un hecho que Jesús no quiso revelar el por qué no fue rápido, el por qué no sanarlo antes de que muriera. Porque, reitero, y concuerdo con algunas posturas que acabo de mencionar, por ejemplo, yo no le encuentro mucho el sentido al pensar que Jesús tendría que haberse esperado a la muerte de Lázaro. No le veo mucho sentido.
mas sin embargo por algo lo hizo. Ahora, no era necesario demostrar su poder porque ya lo había hecho y lo iba a hacer después por medio de la resurrección. A menos, fíjense, a menos que hubiese sido necesario por alguien en específico de esa zona o de los discípulos. O sea, esos son de los textos que son bien confusos, pero yo sí considero que Jesús reservó en ese momento el porqué de su actuar. Lo dejó velado. Y reitero, hay bastantes posturas acerca de esto. Yo personalmente considero eso, que él sí se guardó esa información y que no quiso explicar, pero sí debe de tener un porqué. Gracias, Ahora, hermano, por la explicación. amén. Ahora, en la profecía, acuérdense que nosotros ya estudiamos semanas pasadas qué son los símbolos, ¿sí? Ahí en la simbología bíblica hay objetos, hay animales, hay números, hay lugares, hay muchas cosas, hay colores. ¿Qué es lo complicado de la interpretación de la literatura profética? Que específicamente en un momento dado, un mismo símbolo en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el mismo símbolo va a tener un significado distinto en otra parte de la Biblia. Ahí es donde empiezan los problemas. Les pongo el ejemplo, Juan 3:14. Ahí es donde se pone interesante la dificultad de la interpretación de la literatura profética. Juan 3:14 dice lo siguiente, vean, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense, aquí el símbolo de la serpiente tiene una idea positiva. ¿Quién está dando estas palabras? ¿Quién está haciendo este símil? Lo está haciendo Jesús. Ahora, vámonos a Apocalipsis y el significado cambia completamente de lugar. O sea, es un significado súper negativo. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí, o sea, yo aquí pongo el ejemplo sencillo, pero va a haber lugares, sobre todo en libros como Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, donde nosotros nos topamos con pared porque es literatura ultra densa. O sea, entrar a un estudio de Apocalipsis, de Ezequiel y de Daniel, hermanos, son semanas y semanas y semanas de rompernos la cabeza, que es ultra beneficioso espiritualmente y usted literalmente va a salir adorando a Dios de cada estudio. Amén, porque vemos densidad de contenido bíblico. Pero es difícil, ¿por qué? Porque muchos de los símbolos van a cambiar de significado. Y entonces yo tengo que conocer que así como hay símbolos universales en su significado, como el agua, por ejemplo, va a haber algunos que no lo son y que pensamos que sí lo son. Por ejemplo, el número 7. El número 7 no siempre tiene una connotación positiva. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Ahora, la profecía bíblica tiene cumplimientos múltiples. Un cumplimiento en el momento que se estaba diciendo, un cumplimiento futuro inmediato y un cumplimiento escatológico. Ahí es donde entra el otro problema. Les pongo un ejemplo. Vámonos a Levítico 26. Fíjense, Levítico es de esos libros que a nadie le gusta leer porque son ultra enredados, pero tiene profecía.
¿Dónde tiene profecía, hermano? Vea lo que dice los versículos 11 y 12. Levíticos 26, 11 y 12 dice lo siguiente: pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pregunta: ¿se cumplió esta profecía? Algunos autores dicen, sí, hermano, sí se cumplió. ¿Cuándo? Cuando vino Cristo, y toman parte de lo que dice Juan, dice, y el Logos tabernaculizó en medio de los hombres. Sí se cumplió. Otros dicen, no se cumplió. Porque esta porción, si ustedes recuerdan Apocalipsis, literalmente casi te la cita textualmente: andaré en medio de vosotros y yo seré vuestro Dios. Esa parte se repite en Apocalipsis. Y hay otros que dicen, hermano, sí se cumplió, pero parcialmente, porque el cumplimiento, ¿cómo le vamos a decir? El verdadero cumplimiento o el cenit del cumplimiento será en el imperio milenial. Ahí es donde decimos por qué de la dificultad de la interpretación de la literatura profética. Porque vean, Levítico, ¿hace cuántos años se escribió? El Señor ya estaba morando con el pueblo en el momento que ellos estaban yendo al monte Oreb, porque ellos estaban yendo precisamente por las leyes, tenían que llegar a la tierra prometida, pues el Señor ya estaba con ellos, ya se había cumplido esta palabra. Pero cuando tú lees el Evangelio de Juan, el texto original griego ocupa el vocablo tabernaculizó. En el Evangelio de Juan, así nosotros lo vemos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y más adelante dice, y el verbo habitó. El original dice tabernaculizó en medio de los hombres. Y cuando tú te vas hasta Apocalipsis, mismo Dios retoma esta promesa de Levíticos y dice que habitará en medio de los hombres. Entonces tú dices, hay tres posibles opciones y ¿cuál es el cumplimiento? Bueno, ya llevamos dos de tres, porque en el momento que iniciemos con el imperio milenial, cuando lleguemos a la eternidad, entonces será el cumplimiento perfecto de esta profecía. Ahora, ahí viene otro problema dentro de la interpretación. Acuérdense que les decía que aquí entra una paradoja en el ejercicio de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Pasa lo que en las disciplinas científicas. Las disciplinas científicas se componen de una escuela de pensamiento y de un sistema de intervención basados en la escuela de pensamiento. Por ponerles un ejemplo, ya lo decía en un inicio, los psicólogos, si ustedes van a trabajar como psicólogos, por poner un ejemplo, el psicólogo debe de ser de una corriente de pensamiento específica. Por ejemplo, psicología cognitivo-conductual. Pero dentro de esa rama del modelo cognitivo-conductual está el modelo de Ellis, está la terapia racional emotiva conductual, están las terapias de tercera generación. O sea, hay mucho de dónde escoger. En los cristianos están los bautistas, por ejemplo, pero están los bautistas que no creen, ¿verdad? En la manifestación carismática del Espíritu Santo como el hablar en lenguas, y habrá quienes sí creen. Hay línea de pentecostales que no creen en la profecía vigente, pero hay pentecostales que sí lo creen. O sea, desde donde tú estés parado, tú vas a interpretar la Biblia. Ese es el grave problema de las escuelas de interpretación bíblica, porque mientras
Unos dicen ser bautistas, otros ser luteranos, otros ser presbiterianos. El grave problema es que desde una óptica sesgada van a interpretar. Y en teología es lo mismo. Hay dos grandes escuelas de interpretación de la profecía bíblica: los pretribulacionistas y los posttribulacionistas. Hay otra gran escuela que son los midtribulacionistas. No me voy a dedicar a explicarlas porque son varias, solamente voy a explicar dos. ¿Quiénes son los pretribulacionistas? Los pretribulacionistas son aquellos que piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes del periodo de tribulación que va a pasar en el mundo, previo al proceso del juicio del gran trono blanco y del juicio universal sobre toda la humanidad. Los pretribulacionistas piensan que la iglesia va a estar en los cielos, en el tribunal del gran trono blanco, en el momento que abajo Dios va a desatar los sellos del rollo y va a empezar a destruir todo el cosmos. Para los pretribulacionistas, este proceso se divide en dos etapas. Número uno, la iglesia es raptada, ¿verdad? Los santos que están vivos, pero también al mismo tiempo los muertos. Y entonces todos estos suben al tribunal del gran trono blanco y al momento de que se emita el último juicio, tanto los santos vivos y muertos como los pecadores no redimidos vivos y muertos van a estar delante del juicio de Dios y entonces viene el periodo de la eternidad. ¿En qué se enfocan? Ellos se enfocan en que en cualquier momento, bajo una serie de circunstancias específicas, va a iniciar este proceso de la parusia. Acuérdense que la parusia, según la escatología, es el momento en el cual el Señor viene por la iglesia y entonces, dependiendo del sistema de interpretación, antes, durante o después, va a iniciar la tribulación. Estos son los pretribulacionistas. Los posttribulacionistas, ¿quiénes son? Son aquellos que dicen, al finalizar la tribulación, al finalizar el proceso de semidestrucción del cosmos, es que la iglesia va a empezar a ser redimida durante este proceso. Algunos toman pasajes de Apocalipsis donde literalmente las almas de los degollados claman a Dios y entonces Dios dice, tiene que pasar un poco más de tiempo. Ojo, y eso también les quiero decir, los dos sistemas de interpretación tienen grandes estructuras bien diseñadas para argumentar porque piensan y porque creen lo que creen. Ahí es donde entra el problema, porque tenemos gente del corte de Pentecostés que son eruditos brutales en la materia que te van a argumentar y que puede que hasta desarmen tus propios argumentos, pero hay otros como Bronner, por ejemplo, que son grandes pensadores, que son de otra línea de pensamiento a la de Pentecostés, que también dicen, no, este es el sistema bíblico para entender la escatología. Ahí es donde entra el grave problema. ¿Cómo sabes si es uno o es otro? A ver, los postribulacionistas dicen que la iglesia va a pasar por un proceso de sufrimiento, pero que el Señor los va a guardar. Y entonces ellos ven todo el evento que yo les acabo de comentar de los juicios como uno solo. Para ellos no va a haber tribunal del trono blanco, para ellos Dios no va a juzgar primero por medio de destrucción a unos y a otros no, sino que todos van a sufrir, pero en el momento que el Señor se canse, va a mandar a traer a todos, empieza la sentencia delante de Dios de los justos vivos y muertos, de los pecadores vivos y muertos, y vámonos para la eternidad, al cielo y al infierno. San se acabó. Eso es un solo evento para ellos. Y su enfoque de ellos no está en que Dios va a preservar a la iglesia del dolor. No. Para ellos el enfoque es el siguiente.
es que el cristiano debe de estar preparado para sufrir la muerte, para sufrir el martirio, para sufrir el dolor, porque para ellos eso es parte de una verdadera fe. Aquellos, según ellos, que toleren el martirio, que toleren la muerte, que toleren la persecución, que toleren la destrucción, serán dignos, si es que han preservado su fe, serán dignos de presentarse delante de Dios y de ser revestidos de eternidad con Él. Fíjense, aquí entra el gran problema. Hay unos que están en medio, los mid-tribulacionistas. Mid-tribulacionista dice lo siguiente: la iglesia va a vivir los primeros 7 años de bonanza en la tierra. Y justo cuando empiece la tribulación, va para arriba la iglesia, tribunal del trono blanco. Entonces, dice Primera de Corintios, según ellos, que Dios probará las obras de cada uno y que se verá la fundamentación de las obras, ¿no? Pablo dice, algunos son de paja, algunos son de piedra, algunos dicen como pasados por fuego, como diciendo como de panzazo, como decimos aquí en México, pero ya están en los cielos. Y ellos piensan que en el periodo del milenio, entonces, porque esa es otra, durante el periodo del milenio, habrá gente que nazca en la tierra que no habrá sido tentada, pero como eso no va a ser justo, según ellos, el diablo va a ser desatado y entonces se va a poner a prueba nuevamente a la humanidad. Pero acuérdense que allá en los cielos va a estar parte del pueblo redimido, va a bajar con el Señor y va a empezar el juicio, la batalla de Armagedón y el gran juicio final. Fíjense, hay otras posturas distintas que están entre el mid-tribulacionista y el pretribulacionista, otros entre los mid-tribulacionistas y los post-tribulacionistas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Para ir aterrizando la idea, que la profecía bíblica es altamente compleja de entender, sobre todo pasajes como Apocalipsis, como Ezequiel y Daniel, por lo siguiente, porque para interpretar tú debes de ser evidentemente primero un muy amante del Espíritu Santo, debes de tener una comunión con Dios bastante sólida, porque te vas a atorar en pasajes. Necesitas conocer muy bien el Antiguo Testamento, muy bien el Nuevo Testamento. Necesitas conocer del pe al pa los principios de interpretación de la Biblia. Historia universal, porque te pongo un ejemplo. Cuando tú llegas a Apocalipsis, vámonos para allá. Apocalipsis, a partir del capítulo 2, capítulo 2 y capítulo 3, tú te vas a dar cuenta que es una sección llamada las 7 iglesias de Asia. Entonces, algunos dicen que estas son 7 dispensaciones históricas de la iglesia. Algunos otros dicen que son 7 tipos de creyentes. Algunos otros dicen que son o fueron 7 iglesias constituidas a nivel histórico, pero que ya no existen. Y algunos piensan que son presagios de lo que va a ser la iglesia. La última de las iglesias, por ejemplo, o de las últimas iglesias, es una iglesia mediocre espiritualmente. Entonces, para algunos autores, como Bruce, por ejemplo, Bruce diría que son ese tipo de creyentes mediocres espiritualmente, que simple y sencillamente, como dice Apocalipsis, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Algunos otros dicen, no, no se puede generalizar. Y son tipos de creyentes. ¿Habrá en la actualidad creyentes altamente consagrados a Dios? Claro que sí. Así como hay creyentes que son más vendidos al pecado que nada. Y hay otros que dicen ni una ni otra.
Simple y sencillamente fueron iglesias que existieron y hasta ahí. Y hay otros que juntan lo primero con lo segundo y dicen, no, existieron sí, pero su testimonio se quedó para nosotros, para que seamos, para que seamos personas que prevengan el enfriamiento espiritual. Entonces, fíjate, el nivel de complejidad, la serie de requisitos que debemos de juntar como estudiantes de la Biblia para poder entender la profecía. Y eso es una cordial invitación para todos nosotros a que podamos primero buscar a Dios, ser conscientes de nuestra necesidad de amor hacia Él y que seamos diligentes en el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la diligencia del estudio bíblico, no solo de la profecía, sino de otras partes de la Biblia, vamos a encontrar entendimiento, pero más allá de entendimiento, vamos a encontrar a Dios mismo. Yo al final pienso lo siguiente, realmente no sirve de nada que tú creas fervientemente en un sistema de interpretación u otro, porque lo que tenga que pasar va a pasar. Lo importante es cómo está nuestra comunión con Dios, porque de que va a haber un juicio y de que todos vamos a ser llamados a cuentas, sí va a pasar. Y de que hay un cielo y un infierno, lo hay. Y de que vamos a ser, somos y vamos a ser escudriñados por el ojo del juicio de Dios, va a pasar. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vemos en la introducción a la interpretación